La Ilustración es el periodo histórico del siglo XVIII. Nace en Inglaterra y Francia, y se difunde por Europa y América. Su origen está en los nuevos descubrimientos científicos y hallazgos filosóficos, y en la voluntad de salir al oscurantismo medieval y de la división mítica del mundo para pasar a utilizar la razón, es decir, la facultad humana de pensar, observar y analizar. De esta época es el auge de disciplinas científicas como la física, la química y la biología. Por esto es por lo que es conocido como el siglo de las luces. Los períodos anteriores son el Renacimiento y el Barroco, que actualizan la cultura clásica de Roma y Grecia, pero la mayor parte de la población sigue viviendo sujeta a la religiosidad y al mito. La Ilustración querrá utilizar la razón para mejorar el mundo combatiendo la ignorancia y la superstición. Las obras de esta época tienen un alto contenido didáctico, es decir, están pensadas para enseñar. De esta época es la creación de la primera enciclopedia en Francia, de la fundación de la RAE en España, de los importantes descubrimientos científicos de Newton en Inglaterra, de la difusión de la higiene, etc. Aparte de encontrar aquí el origen de la revolución industrial. Aunque predomine la razón, se irá descubriendo que existe otra faceta fundamental del ser humano, la emoción y el sentimiento, que acabarán dando como fruto el siguiente periodo histórico que estudiaremos, el romanticismo del siglo XIX. ¿Qué es el que más nos interesa? Esta época se conoce como el eclecticismo, pues insiste en el gusto renacentista y barroco de seguir leyendo y conociendo las obras clásicas de Roma y Grecia. Los autores del neoclasicismo las utilizarán como modelo. Esto será así como la literatura, pero también como la escultura, la pintura, Goya, la música y la arquitectura. Es la época del nacimiento de lo que se conoce como música clásica, destacando uno de sus principales, Johann Sebastian Bach. En el ámbito de la literatura, cabe destacar la preponderancia de la voluntad pedagógica. Muchos escritores son principalmente pensadores y filósofos: Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Y el género preferido para difundir ideas en el ensayo, obra de pensamiento y reflexión sobre un tema, esto hace que haya poca poesía, más propia de la imaginación y la fantasía que pondrán de moda el romanticismo. También se escriben cuentos moralizantes y fábulas. De esta época son las conocidas fábulas de Fontaine. Las nuevas tecnologías de la época permitieron también viajar y conocer nuevos mundos desconocidos en Europa. Este puso también de moda la literatura de aventuras, como obras tan conocidas como Robinson Crusoe, Daniel Defoe o Los viajes de Gulliver, de Jonathan Smith. Literatura del neoclasicismo en España. Poesía. Como se ha dicho, es una época con poca poesía. Teatro. Está marcado por mantener las formas clásicas y por la voluntad de enseñar y de combatir creencias que la razón cree perjudiciales. Nombramos a Leonardo Fernández de Moratín, autor del Sí de las niñas, donde critica que las mujeres no tengan libertad para casarse con quien quieran. En la época era frecuente que los padres casaran a las chicas con viejos adinerados. Aunque sea el siglo de las luces y de la razón, se dará importancia a la libertad de los sentimientos, en este caso el amor. Novela, cuento, fábulas y ensayo. Es difícil hablar de la novela en la España neoclásica. Destacaremos solamente las cartas marruecas, de José Cadalso. Esta obra son unas cartas inventadas entre un maestro, Ben Belli, y su alumno Gafel. Los dos son marroquíes.
Las cartas sirven para que Gazel le explique las experiencias que vive en un viaje por España a su maestro, que le irá dando consejos. Con esa estrategia, el autor logra criticar desde la razón muchos de los defectos que tiene el país desde la perspectiva de alguien que viene de fuera. Tiene también algo del gusto por las novelas de viajes. Ensayo. El autor más importante es Benito Feijóo, autor del Teatro Crítico Universal. No es una obra de teatro, sino un escenario metafórico donde va combatiendo desde la razón y la ciencia ideas que cree equivocadas por supersticiosas, mitológicas, etc. Está formado por artículos y en cada uno desarrolla un tema concreto. Fue muy leído y conocido en la época. La fábula, cuento. La fábula es una historia breve o cuento con finalidad moralizante. Acaba con una moraleja, cumple con la función pedagógica dando lecciones para vivir mejor. Dos autores, Iriarte y Samaniego, que imitarán fábulas ya conocidas de la literatura clásica griega y latina, Fedro y Esopo, y también del francés La Fontaine.